parece que continuamos, ¿no? ¿Tenéis todos bolígrafos? Porque os va a hacer falta. ¿Sí? Y donde escribir y hacer algún tipo de reflexión que os voy a proponer. Bueno, esto es un taller un poco diferente al que nos han hecho nuestras compañeras justo antes. Va a ser un taller hacia el interior y va a ser un poco mirar nuestra propia historia, ¿no? Antes de pasar a ese punto, yo quería compartir con vosotros, bueno, y sobre todo para que llegásemos a transmitirnos ideas mutuamente, las vuestras y las mías, acerca de lo que sabéis que es un genograma. Entiendo que todos estáis muy familiarizados con ello, ¿no? ¿No? Vale, pues muy bien, porque así me da una ocasión estupenda. Bueno, pues un genograma es una herramienta de... Hay autores que incluso lo consideran como una herramienta de evaluación porque el simple hecho de hacerlo ya está permitiendo conocer un poco la historia de la familia, y también es una herramienta de intervención porque el simple hecho de hacerlo ya está permitiendo hacer de repente descubrimientos sorprendentes, ¿no? Y entonces es una manera muy visual, muy global, y permite recopilar toda esa información que vamos recabando a través de la interacción con la familia, sesión a sesión. No se hace de una vez. En un primer encuentro se puede hacer un boceto relativamente, digamos, simple y tal, pero a medida que seguimos avanzando en las sesiones con los pacientes, el genograma está permanentemente activo. Y entonces va cambiando de un día para otro. O sea, según la información que va entrando, se va modificando. El caso es que es una herramienta profundamente útil y además está muy extendida ya en el contexto de salud, más o menos en no solo médicos, sino también nutricionistas lo trabajan, servicios sociales, o sea que digamos que es una herramienta, digamos, muy universal, ¿no? Y lo que permite es lo que os estaba diciendo, recopila y transmite una información visual de una forma muy concisa y global, pero también justamente al recopilar tanta información evidencia patrones que se van repitiendo de generación en generación. Y entonces eso es interesante porque permite que la persona dueña del genograma va pudiendo hacer reflexiones que de otra manera a lo mejor nunca había podido ver, ¿no? A mí me gusta profundizar el genograma en la medida de lo posible hacia 3 generaciones arriba. O sea, me gusta llegar a bisabuelos, ¿sí? Porque es todavía más interesante, porque uno va viendo aquello que se ha sostenido, aquello que se ha roto, aquello que ha permanecido y circunstancias que nos han hecho más sólidos, ¿no? Bueno, al hacerlo también nos permite hacer redefiniciones, ¿no? Y reflexiones, porque nos permite conectar sucesos y contextos, ¿no? Cuando a lo mejor pensamos que tuvimos un bisabuelo o un abuelo muy autoritario y muy drástico con nuestro padre o nuestra madre, a lo mejor si contextualizamos y nos damos cuenta que le tocó vivir la guerra civil y que vivió en unas condiciones determinadas y que además pasó hambre y que además se quedó sin familia y tal, nos permite redefinir. Y entonces es interesante porque nos va quitando esa mirada tan sesgada que tiene tanto prejuicio y que tiende a etiquetar tan fácilmente, ¿no? Y todo eso ya va siendo un trabajo terapéutico. ¿Qué más cosas? Pues justamente al hacer todas esas redefiniciones, al abrir nuevas ideas y nuevas maneras de ver qué pasó o qué pudo pasar, pues permite ir desplegando nuevas hipótesis acerca de lo que pudo pasar entonces y que tenga que ver con lo que está pasando actualmente. Si tenéis alguna duda, me interrumpís, por favor. Y sobre todo para mí una cosa fundamental, yo soy sistémica y a mí me encanta no quedarme en el problema, sino buscar una solución, es que un genograma siempre facilita rescatar recursos, capacidades y fortalezas, porque si estamos aquí en este curso o estamos aquí en sesión, es porque algo nos ha sostenido por difícil que haya sido. Continuamos. ¿Por qué es importante el genograma de un terapeuta? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Visto ya un poco así, antes de que yo explique un poco? ¿No? Bueno, pues justamente por eso, ¿no? Porque como somos personas que vamos a conectarnos a través de un proceso terapéutico, no solo se va a conectar el genograma del paciente conmigo, se va a conectar mi genograma con él. Y entonces todo lo que yo traigo, que a lo mejor es inconsciente o que no esté resuelto, o que yo desconozco completamente, todo eso puede interferir en el proceso terapéutico. Y entonces, si un terapeuta quiere ayudar a una familia, necesita primero hacer una revisión profunda, digamos, de sus capacidades, de sus recursos, de los temas que tiene resueltos y los que no, porque el papel de terapeuta es, digamos, como una figura segura, ¿no? Debe generar un espacio seguro.
a mí me recuerda un poco a la figura de un apego seguro. O sea, debe ser una figura sólida, consistente, coherente, pero a la vez tiene que tener calidez, recoger toda esa parte emocional y a la vez tiene que tener flexibilidad y tener gestión del conflicto flexible, ¿no? Antes salió la idea de la directividad o no en este tipo de trastorno y a mí me parece interesante porque es verdad que, por lo menos desde mi enfoque, ¿no? Es verdad que una directividad demasiado autoritaria no permite que el individuo crezca, porque al final no deja de ser un elemento pasivo y que recibe una orden y sigue siendo sumiso, pero es verdad que si queremos ser una figura de referencia, a veces sí que tenemos que tomar una postura lo suficientemente referencial y autoritaria, pero a la vez lo suficientemente flexible y amable como para invitar a que la persona acabe accediendo a determinadas acciones que cuidan de él. Y entonces a mí me recuerda un poco a la figura de apego. Entonces, una de las cosas que se pone en cuestionamiento al acompañar a estos procesos, ¿no? A personas con trastornos de alimentación y a familias, es justamente eso, ¿no? Esa capacidad interior que tenemos de decir hasta qué punto marco, hasta qué punto dejo, hasta qué punto acompaño, hasta qué punto invito. Y es un punto complicado, ¿no? Porque a veces es verdad que entra en dilema nuestra relación con la autoridad. Y entonces a veces no queremos ser una figura autoritaria y nos decantamos por una figura un poco laxa y tenemos que estar muy atentos a qué está pasando ahí para ver de qué manera yo ayudo a esta persona, en este caso a esta familia. Con lo cual, la comprensión del propio terapeuta permite comprender mejor lo que necesita el otro. Capacita para un cuidado sensible porque justamente es capaz de mirar dentro, es capaz de sostener su historia, es capaz de aceptar las figuras que les ha tocado tener, con lo cual va desarrollando una capacidad de autocuidado que después se transmite en la interacción con la persona que tiene enfrente. Reduce el sesgo porque al permitir romper prejuicios, ideas preconcebidas y todo eso, va reduciendo un poco el sesgo, va dejando que nuestra mente se abra, esté más disponible para lo que nos traen en la narrativa de la sesión. Y bueno, por supuesto reduce pautas defensivas, incrementa la coherencia, la flexibilidad, la conexión, que era lo que yo asociaba con un apego seguro. Y después estos dos últimos puntos me parecieron muy interesantes, ¿no? Porque a veces tenemos una postura demasiado escéptica con el paciente. Bueno, por lo menos hay orientaciones. Yo alguna vez he leído algún tipo de orientación donde el terapeuta es demasiado escéptico con el paciente. Es como que no quiero influir en nada, no quiero tomar decisiones en nada. Y a mí me parece interesante porque justamente el paciente viene porque tiene dificultades de toma de decisiones, tiene dificultades de gestión de dificultades. Y un terapeuta también debe tener una postura solidaria y comprometida, ¿no? Porque también es responsable de lo que ahí pase, ¿no? Y bueno, formamos parte de una evolución humana y bueno, yo pienso que si nos conocemos a fondo, esa intervención a lo mejor es más acertada o es más adecuada en la intensidad o en el momento, ¿no? ¿Tenéis alguna duda de lo que va saliendo? ¿Se os ocurre alguna otra función para conocer nuestro enneagrama? ¿No? Bueno, pues continuamos. Yo quería, como no todo el mundo está muy familiarizado, quería explicar un poco el diseño y lo que os propongo podemos ir haciendo el taller de nuestro enneagrama. Entonces yo lo que quería en una hoja, aparte de las preguntas que ahora vais a tener que ir contestando, me gustaría que fuerais poniendo en una hoja el diseño, ¿no? Primero el diseño consiste en ir definiendo a los individuos, o sea, los varones son cuadrados, las mujeres son círculos, la persona con una condición sexual alternativa, podéis utilizar la simbología que aparece aquí. Se puede incluir fechas de nacimiento, edades, y sabéis cómo se enlazan, ¿no? O sea, parejas son... es que tendría que haber cogido... Las parejas están enlazadas por una línea horizontal que las une, ¿sí? Y de ahí, si hay hijos, si hay descendencia, salen de ahí. ¿Me explico? Vale. Pues entonces, primero se hace una estructura simbólica de nuestra... por lo menos de lo más cercano, o sea, de nuestros padres, de los padres de nuestros padres y del orden de hermanos que somos y nos marcamos, ¿no? ¿Queréis ir empezando? Si necesitáis ayuda me llamáis, ¿eh? Y me voy moviendo. ¿Y da igual si es hombre o mujer ponerlo a la derecha o a la izquierda?
A ver, los que son muy, muy rígidos en esto, normalmente, ahora queda fatal, ¿no? Con este tema de la igualdad, normalmente el varón va a la derecha y la mujer va, o sea, el varón va a la izquierda y la mujer va a la derecha. Y el orden, exacto, normalmente es así. A mí me es indiferente. Pero sí que es verdad que en los hijos yo sigo el orden de la escritura, porque me ayuda a orientarme. Es verdad que, como os digo, como el genograma es algo vivo y de repente alguien te dice, ay, no, pues mira, mi abuelo no era el mayor, era el segundo. Bueno, pues se va cambiando constantemente. Un genograma, por lo menos mis genogramas, son como un borrador. Están permanentemente en activo. O sea, pinto, borro, vuelvo a pasar a limpio, entonces constantemente estoy incorporando cosas, ¿no? Esas son más o menos las pautas y yo creo que nada más. Y vamos hacia arriba. ¿Cuántas líneas hacemos generacionales? Los que tú conozcas, si quieres, tus padres y tú... Bueno, ¿conoces mucho? Qué bueno. No, si quieres con que pongas tus padres y si recuerdas algo de tus abuelos, está bien. Cuando yo me meto más a fondo, como hay pautas intergeneracionales, a veces me resulta muy interesante meterme más allá. ¿Vale? Pero vamos, yo creo que para lo de hoy, con los abuelos, a llegar hasta los abuelos está bien. ¿Los que están en casa también lo están haciendo? Supongo. Creo que sí, no están diciendo nada, pero les está llegando tanto la presentación como tus palabras, María, o sea que Vale. entiendo que sí. Ahora me empezarán a preguntar si tienen alguna duda, ¿vale? Vale. Ahora te traslado. Gracias. No os agobiéis si hay datos que faltan, es normal. Pero vamos, simplemente así un poco por encima. Todo lo que hagáis, os quiero recordar que va a ser confidencial y vuestro. O sea, nadie lo va a tener, no lo vais a tener que exponer, ni compartir, ni nada. Si en algún momento alguien se siente incómodo por de repente, bueno, pues conecta con algo con lo que le gustaría no haber conectado o no quiere tocar algún tema, que se sienta absolutamente libre. Esto es una herramienta que yo la ofrezco como parte de vuestro autocuidado, pero no es una obligación y es verdad que a veces el genograma moviliza mucho y nos conecta con episodios de nuestra historia que, bueno, que a veces lo mismo no están bien resueltos o están con mucha actividad todavía. Mira, me comentan desde casa que sí que lo están haciendo. Bien. ¿Vale? Qué aplicados. Vale, a ver si... Perdón un momento. A ver si desde realización nos ponen en pantalla para los que están en casa la diapositiva para que puedan ir codificando, ¿no?, toda esta información. Claro. ¿Yo podría compartir pantalla? No, a lo mejor. son ellos desde allí. Voy a avisarles. Sí. Cuando hay, por ejemplo, dos matrimonios Sí. con hijos distintos, ¿cómo se hace el Se pone enlace? el primer matrimonio, dos matrimonios con hijos distintos. O sea, el primer Sí. matrimonio ya está extinto, ¿no? Entiendo. Sí. Vale, pues el primer matrimonio se pone en el orden de la escritura, o sea, en el lado izquierdo se corta con el símbolo este de divorcio, ¿sí? Los hijos que vienen de ese matrimonio enlazan de ahí y los hijos del siguiente matrimonio, mira, se pondría este símbolo, ¿vale? Que es Como dos rayitas que cortan. ¿Sí? Y el segundo matrimonio, no sé si se ve claramente, iría enlazado, imagínate que es la mujer la que ha vuelto a casarse, pues iría enlazado con otra persona y desde ahí, si tienen hijos, saldrían los hijos de ahí. ¿Y si es el hombre? Si es el hombre, se uniría aquí, aunque fuera, sí, pero si no se puede añadir la fecha incluso. O sea, es verdad que a veces no se puede compaginar todo, pero... El otro día, María, voy a dinamizar un poco esta espera. Tuve una
tuve una evaluación y tuve serias dudas a la hora de confeccionar el genograma, porque la paciente tenía dos hijos, o sea, dos padres biológicos, ¿vale? Padre y madre, pero había sido criada por la hermana de la madre y el marido de esta, que ella consideraba sus Figuras de referencia. sus figuras de referencia, y luego ella me decía, tengo 4 padres. Y yo, espera, a ver. Y entonces cuando me empezó a transmitir toda esta información, no supe realmente cómo expresarlo, eso? cómo reflejar eso en un genograma. Claro. Porque es verdaderamente difícil y complejo. ¡Qué bueno! ¿Me has leído el pensamiento? Ponte el micrófono, le tenemos... ¿Dónde está el micrófono de la petaca? Sí, por favor. Que se lo llevó. Sí, por favor, y así estás Para más... moverme me tengo que poner el bichito, ¿no? Mejor, ¿no? No, Sí. pero espérate si quieres a que vengan, si quieres comentar algo. Coge este si quieres. Vale. ¿Esto hay que apretarlo o algo? No, está puesto, ¿no? Vale, gracias. Esto en un sitio cerquita y esto pues te lo pones ahí, perfecto. Vale. Yo lo cojo aquí. Y eso te lo pones ahí, mira, la pinza, Vale. lo pones donde puedas y ya está. Genial. Aquí mismo. Vale. ¿Me oís ahora? Sí, ¿no? ¿Me oís? Sí. Lo que me estabas diciendo, Alfonso, ¿quieres que Sí. lo reflejemos? Vale. ¿Cómo ¿sí? vais con la... ¿Cómo vais? Espera. Vale. Bien. Lo que me estaba diciendo Alfonso... Mira, y voy pasando. Porque ahora pasamos al segundo paso, ¿vale? Primero hemos reflejado la estructura simbólica y ahora empezamos a registrar el orden y si hay algún tipo de patología, si había algún tipo de ingresos, alguna sospecha de abuso, bueno, señales de algún tipo. Eso es normalmente la simbología que se acepta más, ¿no? Yo simplemente cuando me ocurre esto, pues pongo al lado a lo mejor un TCA o pongo al lado alcohol o consumo, o sea que utilizo la simbología que yo entiendo. Al final es una herramienta vuestra y podéis adaptaros a lo que necesitéis, ¿no? Esto es curioso porque, por ejemplo, un hijo adoptivo se marca con línea entrecortada. ¿Sí? ¿Qué es el otro? Hija alejada, ¿no? A ver, ¿qué pone? ¿Cómo? Adoptada, vale. Los abortos, los hijos muertos y todo eso. Bueno, estos son los símbolos que representan incluso los gemelos. Y el otro es... un embarazo, vale. Y también incluyo a otros seres que son interesantísimos sistémicamente, que son las mascotas. Sí, tienen un poder brutal. Sí, sí, los incluyo también. Lo voy a pasar, si queréis lo paso todo, ¿eh? ¿Cómo es el símbolo de la mascota? El símbolo de la mascota es así. Y cuando muere también, bueno, todo lo que sea duelo está marcado con una cruz y se pone la fecha. Aquí, como sabéis, mis abuelos, mi madre, ¿Y tu padre? Sí. y el de nosotros tres. Sí. ¿Cómo te defines a ti? Los matrimonios. Pues sería aquí. Tú ahora te unes a alguien. O sea, aquí, perdona, aquí a este. Eso es. Sí. ¿Cómo? Ay, qué mal me escribe. ¿Y cómo Lo puedo? pongo normalmente a la misma altura. ¿Vale? Yo me lo he puesto encima. No pasa nada. No pasa nada. Pero la pareja no juega en Vale, o sea... No, la pareja colgaría de su propia historia. Por ejemplo, si llevamos terapia de pareja, a mí sí me interesa conocer la familia de origen de uno y de otro. Y entonces Y aquí desplegaríamos desde aquí. Sí. A no ser que haya algo muy llamativo, conviene ponerlo. Si hay una cosa muy llamativa, conviene ponerla. Pero si es algo bastante normalizado o no nos hemos llegado a enterar, bueno, pues no podemos poner nada. ¿Sí? ¿El qué? Las muertes hay que... Se cruzan, las muertes se cruzan. No, gracias a Dios no. Y a vosotros, para identificaros, yo al paciente identificado, como sabéis que en sistémica tenemos el paciente identificado, pero tenemos familias, ¿no?
Y entonces al paciente identificado, si es una chica, lo marco con doble círculo y no sé si queréis para que veáis, digamos, sobre quién se está haciendo el genograma, ¿sí? Entonces a vosotros sí. Eso no lo quiero hacer yo y pues no, como para que te... Entonces, si son 3 generaciones, ¿serían hasta nuestros bisabuelos? Claro, sería nosotros, mis padres, mis abuelos y mis abuelos y mis bisabuelos. Si llegas a la tercera... ¿Nuestros hijos? Sí, claro. Pero si estamos partiendo, si es mi genograma, tiene que ser desde mí hacia arriba. Pero si estamos haciendo el genograma, pues, claro, tú lo incluyes porque ya tus hijos forman parte de tu sistema vital. Claro. Pero entonces... Yo, mira, si es... Desde mí hasta arriba 3. Sí, si yo soy esta y quiero poner a mis hijos, ¿vale? Yo los incluyo porque forman parte de mi sistema. Como generación. Exacto. Son descendientes, no son generaciones anteriores. Porque en realidad el genograma, una de las cosas que está buscando entender es que qué pasó arriba para ver qué se puede repetir abajo. Pero vamos, si incluís todo lo que sea importante en vuestra vida, por ejemplo, si hay una persona que ha cuidado de vuestros padres y ha convivido mucho con vosotros, la típica persona esta que sobre todo antes ocurría mucho, se incluye. Aunque no sea un vínculo de sangre, es un vínculo sistémico. Se añade, por ejemplo, si yo tengo esa persona que cuidaba de mi abuela, por ejemplo, que era una señora, pues yo la incluyo aquí. Y entonces pongo ahora os digo cómo se van marcando las relaciones. Si yo aquí voy poniendo mi padre y mi madre y esta señora estaba muy unida a mi madre porque venía con mi abuela, pues yo después ahora le pongo que estaban conviviendo juntos, que esto se va marcando así. ¿Vale? Va quedando un churro, pero va quedando muy bien. Dime, María. Sí, pues sal. Sí, pues sal. No, una pregunta, era una cosa que... Claro, wow. Sí. No estaban casados, esa abuela y el padre, el tío de mi abuela. Claro, muy bien, porque no estaban casados, fueron pareja, pero no estuvieron casados, claro. Claro, pues lo pones así. Sí. Qué interesante. Bueno, y damos un paso más, ¿vale? Y ahora vamos incluyendo una cosa importante en el genograma, es incorporar las relaciones, ¿sí? Por ejemplo, si esta pareja se lleva muy bien, pues ponemos esto. Incluso yo, si tenéis oportunidad de utilizar colores, ayuda mucho porque se ve con más claridad. Si la pareja se lleva muy mal, sería así. Si la pareja es fusionada, o sea, no pueden estar separados, pero tampoco pueden estar juntos, sería así. ¿Sí? Y si hay mucha distancia, sería así. Es un poco intuitivo, ¿no? Lo de las relaciones, ¿no? ¿Puedes repetir? Si se llevan muy bien 2 líneas. Mira, lo he puesto ahí. Si se llevan muy bien, 2 líneas. Sí. Si se llevan mal, líneas zigzag. Sí. Si se llevan distanciadamente, o sea, indiferentemente, como que hace 3 años que no hablo con él, sería así, entrecortado, ¿vale? Cuanto más distanciado, más entrecortado. O sea, llega un momento en que incluso puede ser como punto suspensivo. Y si ya algo se ha roto completamente, incluso yo a veces lo represento así, como que ya no hay nada. Y el del medio que tiene... Fusionado. Bien con... Esto es fusionado. ¿Sabéis lo que son relaciones fusionadas, no? Las que no pueden estar separadas, pero no pueden vivir juntas. Pasa mucho en TSA, además. Lo estaban comentando ellas antes, ¿no? Eso es entre una pareja siempre, ¿no? No, entre todos. Si el hijo, imagínate que aquí hay un hijo y una hermana, y entre ellos se llevan estupendamente, pero ella se lleva mal con la madre y se lleva bien con el padre. Se va poniendo igual. Entre todos con todo. Sí, es impresionante. Es que eso es lo interesante, que de un vistazo, solo de un vistazo, uno ya ve qué ha podido pasar aquí. Los puntos es distanciamiento. Sí, distanciamiento. Cuando los puntos muy distanciados, las raíces cuanto más unidas. Hay un programa informático para hacerlo que tiene un registro un poquito diferente. Incluso tiene, ¿lo conocéis? Genopro, creo que se llama.
que incluso tiene para abuso sexual, tiene una señal, para violencia física otra, o sea que también se puede matizar más, ¿no? Bueno, ¿cómo vais? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¡Qué barbaridad! Sí, sí, dime. ¿Tenías una duda? ¿Cómo sería si en una relación uno de los miembros tiene una relación distante con el otro, pero ¿Sí? a lo mejor el otro tiene una relación muy obsesiva hacia el que mantiene la distancia? ¿Se podría codificar doblemente, por decirlo de alguna manera, para que se viese la relación de un lado hacia de una parte de la pareja hacia la O otra? sea, y de la como otra que hacia uno la se una, intenta alejar y el otro lo persigue. por ejemplo? Vale, eso yo nunca lo he pintado así y lo escribo, ¿eh? O sea, a lo mejor pongo relación obsesiva. Pero en el programa este que os comento, lo representan así. Por ejemplo, si es así, lo representan como, me parece que es, algo así, como que esta persona está muy obsesionada con la otra. Creo recordar que es un símbolo así. Vale. Y también ahí se puede poner un poco la relación de la otra con la una, Sí, del círculo sí, cuadrado en sí. este caso, ¿no? Sí, sí, toda la información que a ti te haga falta, incluso aunque utilices tus propios recursos, a ti te va a servir. No, también son verticales, ¿eh? No, solo preguntaba si las relaciones solo eran horizontales o también No, verticales. también son verticales, porque, por ejemplo, un conflicto directo lo puede tener un hijo con un padre. ¿Me explico? O incluso un hijo con un abuelo. María, te voy a poner un aprieto. Sí. ¿Y el poliamor cómo se representa? Poner el caso práctico y le damos forma. No sé, un trío... venga, 2 chicos y una chica. 2 chicos y una chica, que tienen Sí. una relación estable. No, poliamorosa, abierta, entre los 3. Pues entonces, no sé, a Los ver. 3 son conocedores del tercero, Vale. ¿vale? 2 chicos y una chica. Sí. Vale. Pues a lo mejor habría que pintar a los 2 chicos y a las chicas, ¿no? Y a lo mejor yo lo que haría sería lo siguiente, porque creo que esto todavía no está codificado en ningún punto. Yo lo que haría es, y pondría aquí poliamor. Paténtalo. Vale. Uy. Pero ahí me parece interesante, porque ahí sí que tendría que incluir el genograma de los 3. Sí, por lo menos lo más esencial. Porque también te va a explicar por qué se han elegido. ¿Por qué han optado por esa opción? ¿Eh? ¿El programa cómo se llama? Hay uno que se llama Igenogram, y hay otro que se llama Genopro, que yo conozca. Seguro que hay más. ¿eh? No sé, ¿te he sacado de tu duda? Sí, muchas gracias. Sí, el Genopro me parece que funciona para soporte Android, me parece, sí. Y para Windows, y bajo Windows. Sí. Me parece que no se puede hacer de otra manera. Y luego yo no sé si el resto habrá, pero seguramente que habrá por ahí alguno, ¿eh? Sí, yo estoy segura que hay más. Yo tengo el de Igenogram, lo tengo en el iPad y la verdad es que me va muy bien. Va muy bien. Bueno, ¿está ya más o menos visto? ¿Sí? Pues entonces ahora yo quiero que lo miréis tranquilamente, veáis un poco cómo ha salido el dibujo de vuestra familia. ¿Qué veis ahí? ¿Se solapará esto ahora con esto, Alfonso? ¿Lo pagamos? ¿O me quito esto? Sí. ¿Apago aquí? Ah, vale. Bueno, pues ahora pasamos un poco a las reflexiones. Y yo al final he elegido, a ver, hay una escala que evalúa el tipo de apego del adulto, no sé si la conocéis, y es una escala que indaga un poco en nuestra historia vincular, en nuestro estilo de apego, por qué somos como somos, o sea, incluso también de nuestras figuras de referencia y tal. Como es una escala bastante larga y compleja, y yo tampoco quería hacer una cosa tan pesada, y eso es fácil de encontrar porque se encuentra fácilmente,
yo he hecho un poco como una selección, porque además no solo quería analizar nuestros enogramas desde el punto de vista de personas, sino también desde el punto de vista del terapeuta, ¿no? Porque somos los terapeutas que somos. Gracias. Vale. Y entonces vamos a ir empezando. Yo voy a dejar abierta la pantalla para que los que están en casa la puedan ir haciendo y vosotros ya lo tenéis en el cuadernillo ese que os han dado, ¿vale? Entonces yo os propongo algo. Me gustaría que fuerais contestando en la reflexión de cada uno, que os sintáis libre, como os dije antes, que os sintáis libre si hay alguna pregunta que os incomoda, que os genera un poco de rechazo, pereza, que seáis muy intuitivos. No os metáis en nada más porque es verdad que esto es un taller muy corto, no podemos sostener lo que pueda salir, porque de hecho cuando nos preparamos como sistémicos a esto se le dedica un año completo para que veáis la profundidad del tema y además después cuando se presentan en un equipo terapéutico, se está supervisado y estamos acompañados por mucha gente. Hoy no estamos en esa situación, entonces yo lo que quiero es ir abriendo una pequeña mirada, pero por favor no perdáis en ningún momento la compasión con vosotros mismos. Autocompasión. Ay, gracias. Y eso os va a permitir descubrir hasta dónde quiero entrar y hasta dónde no. Hasta dónde en este momento a mí me ayuda y en qué punto me empieza a desestabilizar y entonces soy capaz de parar. No me meto donde no lo puedo sostener. Bien. He elegido preguntas que creo que con relativa neutralidad, pero como el tema emocional y vincular es tan subjetivo, cualquier cosa puede pasar. ¿Sí? No os quiero meter miedo, pero quiero que lo hagamos con mucha amabilidad, ¿vale? Entonces, hoy de lo que se trata simplemente es de conocer esta poderosa herramienta y ponerla en vuestras manos, pero no al revés. Entonces, yo os propongo eso, que pensemos, por ejemplo, en 5 adjetivos que reflejan la relación con cada figura de cuidado. Normalmente son los padres, pero si en el caso, por ejemplo, que contaba Alfonso, de una persona que aunque tuviera a sus padres fue criado por los abuelos o por los tíos o algo, yo entiendo que la persona que hace estas preguntas se puede tomar el permiso de decir es que mi figura vincular no es mi madre, es mi tía. ¿Vale? Que tengamos también esa capacidad de verlo. ¿Me retiro un poco para que veas?
¿Habéis pasado a las siguientes preguntas? Ah, vale. ¿Ya habéis entrado? Es que no sabía si... ¿Ya habéis entrado en el genograma y familia del terapeuta? Vale. Por ir un poco... Porque los que estén en casa vayan un poco con nuestro orden. Si os parece, dejo como 2 minutitos más para que cerremos este donde estamos. El de... ¿Vale? Y pasamos al siguiente, si os parece, que nos había avisado. ¿Cómo lo veis? ¿Pasamos al siguiente puntito? ¿Sí? La mayoría dice que sí, entonces, sí. No quiero agobiar, pero quiero que menos de tiempo. Bueno, pues esto estaba un poco explorando, he hecho como una selección para explorar un poco, pues eso, lo que he dicho antes, estilos vinculares, nuestra historia, duelo, cómo se manejaban las emociones en casa, con quién contábamos y todo un poco lo más básico vincular, ¿no? Pero como el taller estaba enfocado al genograma y la familia de origen del terapeuta, bueno, pues he empezado a hacer también ya preguntas más orientadas hacia allá. Ahora pasamos al siguiente, ¿os parece? Que es el genograma y familia de origen, que nos hacen 4 preguntas. Si queréis que os la lea, pero si no las tenéis ahí, ¿no? ¿Cómo creemos que ha influido nuestra historia a la hora de elegir nuestra profesión? ¿Qué efectos tuvo en nuestro entorno afectivo y significativo? O sea, cómo reaccionaron, si les pareció bien, si tuvimos apoyo o no, si nos dieron algún consejo, algún tipo de devolución. En el campo específico de obesidad y trastorno de la conducta de alimentación, ¿lo relacionas con alguna experiencia de su familia de origen o vida personal? ¿Y actualmente resulta satisfactoria la elección? ¿Qué efecto tuvo en tus padres la elección de nuestra profesión? Sí, cuando dijimos, quiero dedicarme a esto.
Agüita. ¿Cómo vais? Más o menos. Ya. ¿Lo tenéis más o menos cerrado esta parte? ¿Sí? ¿Seguimos pasando cositas? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cansados? ¿Eh? No, de esta, de genograma y familia de origen del terapeuta. Más o menos liquidada esta parte, ¿sí? Pues pasamos a la siguiente, ¿vale? Porque he puesto como cuatro bloques. En esta os propongo un poco como un ejercicio de autoobservación, ¿no? Intentando como si fueseis, no sé, como el periodista que describe a alguien que os ve en sesión. O un testigo, lo más neutro posible y objetivo que os viera en sesión. Os recuerdo que es absolutamente confidencial, que no lo tenéis que compartir con nadie, con lo cual que os sintáis libres de poner lo que honestamente os apetezca. ¿Os parece que vayamos pasando? ¿Sí? No quiero meter prisa, pero tampoco quiero... Vale, pues pasamos al siguiente. Contenidos. Temas que nos generan disfrute y temas que nos generan rechazo. ¿Qué detectáis ahí? Propongo 4 preguntas. Si se os ocurre algo interesante que yo no haya podido reflexionar. Sí.
¿Seguimos? Si voy muy rápido me lo decís, ¿eh? Si os queda por... Vale. Aspectos relacionales del terapeuta, o sea, habilidades a la hora de relacionar, de moverse en sesión, ¿vale? Por un lado, he identificado qué posibles obstáculos puede haber y con qué facilidades podemos conectar, ¿no? Identificando personas que generan malestar, cómo influyen, si lo asociamos a alguien de nuestra historia y cómo se resolvió el vínculo con estas personas o en qué punto está la relación con estas personas. ¿Avanzamos un poquito? Sí. Dar sentido a lo vivido. Daniel Siegel, no sé si lo conocéis, seguramente no, habréis leído mucho de él. Dice que él ha detectado 4 tipos de apego y añade uno más, ¿no? Un quinto. Y es interesante porque dice que un apego seguro se caracteriza porque la persona tiene un relato coherente de su historia, flexible, incorpora todos los datos importantes y sobre todo le da un sentido a su narrativa vital. Digamos como que el hilo no se rompe en ningún momento, ¿no? Y como no siempre contamos con un apego seguro, cuando ese apego no está seguro, pues aparece la narrativa esa incoherente, inflexible, hay lagunas, hay distorsión de los acontecimientos, hay también
distorsión del relato vincular con ciertas figuras, o se magnifican o se maquillan. Y entonces él dice que el apego que él ha encontrado, que él ha descubierto, que él lo llama el apego seguro adquirido, viene de dar un relato coherente a nuestra historia. Que cuando somos capaces de incorporar todo lo que nos ha tocado vivir desde un relato coherente, vamos haciendo un apego seguro con nosotros mismos. Y me parece interesante porque lo que va es uniendo nuestra memoria biográfica con nuestra memoria emocional. Y al final no somos seguros porque hayamos tenido una vida perfecta, somos seguros porque somos capaces de integrar lo que nos ha tocado vivir. Entonces, por eso incluye estas preguntas, ¿no? Me parecen como muy importantes, ¿no? Para rescatar cosas que nos han pasado en nuestra vida y darles un sentido. Así que esa es la propuesta de estas preguntas y lo vamos preparando para el cierre. ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Acabado? Ya no os voy a hacer escribir más, que ya está bien, ¿no? Que menos tarde. Ahora quiero que hagáis un ejercicio antes de pasar a la última parte. Me gustaría que miraseis vuestro genograma, que lo alejéis un poco, que lo alejéis y que os dejéis impregnar por todo lo que veis ahí, intentando verlo como un paisaje complejo, lleno de matices, lleno de dificultades, pero también tiene llanuras seguras, tiene valles, tiene riscos, tiene de todo, ¿no? Y ahora que le deis la vuelta, porque siempre hablamos del genograma como un árbol, ¿no? Siempre hablamos del árbol genealógico. Y yo recuerdo un día con una paciente que le dije, vamos a darle la vuelta al genograma. Y entonces fue interesante porque lo empezó a ver como una planta. Y empezó a ver que toda esa masa que pesa tanto, en realidad no la tenemos arriba, la tenemos abajo. Son nuestras raíces. Es nuestro punto de apoyo. Es sobre lo que nos sustentamos, o sea, no nos tiene que pesar, nos puede sostener, ¿sí? Entonces me gustaría que le dierais la vuelta y lo miraseis al revés y que identifiquéis dónde estáis vosotros, porque todo lo que tenéis por encima está libre para que podáis hacer muchas cosas, lo que queráis, ¿no? Conectando con esa imagen, me gustaría que pasáramos al cierre. Y en el cierre yo lo que quiero es que después de estas breves reflexiones, porque aunque he tenido que acotar mucho, ¿no? Pero podamos destacar un poco, bueno, pues qué cosas nos han permitido llegar hasta donde hemos llegado, qué ha tenido que pasar nuestra familia para darnos nuestro lugar, qué nos han podido transmitir ellos, qué circunstancias han tenido que superar, qué recursos rescatamos de ahí,
qué aprendimos de los que se confundieron, qué aprendimos de los que acertaron. En fin, todo eso que después tiene un papel tan potente a la hora de hacer terapia, porque si eso lo tenemos seguro, vamos a acompañar a la persona con lo que traiga. Si eso está inseguro, la persona nos va a hacer resonar con ella, ¿sí? Entonces os propongo que os deis unos minutos, si queréis cerrar los ojos, conectar con esa imagen, lo que os apetezca, vayáis conectando, pues sobre todo con esos recursos, fortaleza, y me gustaría que al final, cuando lo tengáis un poco claro, aunque sea intuitivo y tal, me gustaría que hacer un ejercicio de dibujo. Me gustaría que pintaseis un escudo que os pudiera representar como el terapeuta que sois. Puede ser un escudo, puede ser la imagen de una bandera, de un emblema, bueno, algo figurativo, donde las palabras ya sobran, como queráis. Y que ese escudo recoja, o esa imagen recoja aquello que no queréis perder de vista porque os va a servir a la hora de ser terapeuta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Habéis terminado? ¿Sí? Bueno, qué bien, que vamos con tiempo. Qué bien, por no alargar este día ya tan largo, ¿no? ¿Alguien quiere compartir cosas que ha descubierto?
su dibujo, alguna reflexión interesante. No tiene que hablar de lo que ha descubierto de su familia, pero a lo mejor algo que de repente se lleva que no sabía que se podía llevar. ¿Hay algo interesante que haya salido? Veo como muchas caras de miedo. ¿Os ha parecido difícil? Sí. Sí, os ha parecido difícil. Pero sostenible. Bien. Invita a que nos muestra que quizás haya que indagar un poco sobre esto. Hay que dedicarle un poquito de cuidado a esto. Sí. ¿Pensáis que habéis podido a lo mejor enlazar alguna dificultad que os habéis podido encontrar a lo largo de las sesiones con algo que haya podido salir hoy? Qué interesante. ¿Sí? Bueno, mi familia no es muy extensa realmente. Espera, voy para allá. Que mi familia no es muy grande realmente. Bueno, son 3 hermanos por parte de mi madre y 2 hermanos por parte de mi padre. Pero me imagino, sobre todo con mi compi y con otras personas, a mí me ha abrumado el momento de decidir cómo se llevaban las relaciones. He estado súper abrumada. O sea, si veis mi dibujo, me he vuelto aquí loca a poner cosas. Ya. Y de pensar, ¿no? Un poco metapensar cómo pues, se pueden llevar entre ellos, cómo... Es totalmente abrumador. O sea, Fíjate. Pero es abrumador, digamos, el paisaje emocional con el que has conectado. Sí, y era como, bueno, ya he terminado de enlazar a esta persona, ya todo bien, y de repente digo, no, espera, no he terminado, que esta persona también con esta otra, pues distante, con esta otra, o sea, ha sido como un poco, para mí, revoltijo, ¿no? Sí. Un caldero con demasiados ingredientes. Sí. Es que la riqueza vincular es Increíble. tremenda. Y eso que no es muy grande, por eso, repito, personas con familias numerosas, socorro. Sí, qué interesante. Gracias por compartirlo. ¿Le ha pasado a alguien más? ¿Le ha abrumado a alguien algo que ha visto en su genograma? ¿O le ha sorprendido? ¿O le ha dicho, uff, qué pereza? O no sé. ¿Ha despertado alguna emoción? Es que lo tengo que dibujar. Claro. Aquí tienes también otro, ¿eh? A mí me ha gustado mucho lo de dar la vuelta, porque yo... Vengo de familia muy numerosa. Qué bueno. y endeble, en cierto modo. Entonces, bueno, pues estoy trabajada en eso, ¿no? O sea, que ya una tiene un recorrido vital como... Sí. Pero al darle, o sea, de mí para abajo, hasta que no le he dado la vuelta al dibujo, no me he dado cuenta de que realmente donde estaba yo y donde estaba mi marido, teníamos una relación, o sea, yo había dibujado de repente a mis hijos muy firmes y muy sólidos y no me había dado cuenta. Y de ahí para arriba estaban dibujados como flojitos. Y entonces cuando he dado la vuelta al dibujo, me he dado cuenta de que, o sea, durante un instante he dicho, ay, qué pena, ¿no? Qué poca raíz, ¿no? Qué endeble. Y entonces me he dado cuenta de que esto es un rizoma. Un rizoma es una raíz enorme, horizontal, Sí. de la que se nutre un montón de plantas. Entonces yo lo que he hecho es trabajar un rizoma enorme de relaciones horizontales. Entonces me he sentido muy bien. Forzada, ¿no? Sí. Compensada, ¿no? Sí. De repente no ha sido tan triste que mis raíces profundas fueran endebles, sino que... También, de todas formas, no vamos a entrar en ello hoy porque no es el momento, ¿no? Pero cuando uno va entendiendo cosas, todo lo que ha pasado aquí por el medio de los países. Sí, no reniego de... No me pero está bonito, ¿no? sí. Está- No me refiero a renegar. Todo lo que ha pasado aquí, por endeble que parezca, nos ha sostenido. Todo. Porque si no, no nos hubieran dado la vida. Y entonces, a veces, tenemos que redefinir palabras. Que lo hayan pasado mal no quiere decir que sean endebles. Que hayan fallado en ciertas cosas no quiere decir que sean endebles. A lo mejor no han tenido recursos, no han tenido el contexto, pero han tenido la capacidad de sobrevivir para darnos la vida. ¿Sí? ¿Me explico? Eso se va descubriendo a medida que uno profundiza en ello, conecta con fotografías, habla
con los mayores, pregunta. Porque es verdad que tenemos un relato muy pobre, generalmente, acerca de lo que pasó arriba. Solemos juzgar mucho aquí, habitualmente. Y cuando contextualizamos con más riqueza, y las fotografías ayudan una barbaridad, y sobre todo hablar con los mayores, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta persona es como es? ¿Por qué se enfada tanto con este tema? ¿Por qué le incomoda tanto lo otro? Y uno pregunta, simplemente preguntando, y está dispuesto a escuchar, normalmente lo que pasó aquí es potentísimo. O sea, no suele haber debilidad ahí. Es un consejo que te doy, o es una idea que me surge ahora, ¿no? Porque si te han dado la vida, no has sido tan débiles. O si te han dado la capacidad de hacer un rizoma, no has sido tan débiles. Te han dado esa capacidad creativa, ¿no? De sobrevivir. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna consulta, algo que compartir? Sí, María. Bueno, yo quería destacar lo que me ha llamado la atención en los aspectos relacionales del terapeuta, que pues eso, lo que más te cuesta de un paciente, pues lo reconoces en lo que te cuesta con tu figura, bueno, con las dos figuras, pero también lo que más admiro o me facilita en un paciente, también lo reconozco en mis figuras. Y luego me ha llamado la atención que la manera... Perdona, María. ¿Sí? No, diferente, pero que lo que más me cuesta de los pacientes lo reconozco en una figura, pero también lo que más me gusta en esa misma figura también lo reconozco. Claro, y me ha pasado en las dos. Y luego, lo siguiente así como más interesante es que lo que he visto que me ayuda cuando tengo una dificultad con los pacientes, así viéndolo todo junto, digo, pues sí es lo que he hecho con mis padres. O sea, no sé, aceptación, dar un paso atrás, hacer menos. Y entonces me ha resultado, como al verlo todo en este cuadrito que nos has regalado, ¿no? Pues lo ves, ¿no? Más. Porque verlo por separado es fácil, pero verlo en conjunto, como así tan claro, me ha ayudado mucho. Así que gracias. Gracias a ti por compartirlo. Lo que dice María es muy interesante porque la familia yo la veo como una escuela de vida. Entonces, lo que aprendemos en la familia no tiene que ser fácil, pero si lo aprendemos, digamos, de forma positiva, o sea, quiero decir, lo redefinimos como algo que no nos ha tenido por qué quebrar o romper, de ahí sacamos mucha fuerza. Y como en sesión es que nuestro paciente va a traer toda su historia vincular, va a traer toda su inestabilidad y además nos necesita como figura fuerte. Tenemos que crear un espacio de seguridad, un espacio de contención, a la vez un espacio paciente. O sea, todos los recursos que hemos podido desplegar de nuestra historia los tenemos a su disposición en sesión y nos permite estar estables. Entonces, realmente es como un rol de apego seguro. O sea, es sostener, ser coherentes, ser flexibles, estar disponibles para ello y a la vez poner límites, ¿no? Entonces, también se pone en juego toda nuestra historia vincular con la autoridad, lo que decía yo antes, ¿no? Si tenemos mal resuelta nuestra historia con la figura que nos ponía límites, por ejemplo, mi padre o mi abuelo, si lo tenemos mal resuelto, nos va a costar mucho poner límites, porque nos vamos a juzgar, porque vamos a pensar, ya estoy como mi abuelo, porque a mí no me gustaba que me lo hicieran, ¿entendéis? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando partimos de una reacción, no tomamos una elección adecuada. Lo que estamos es evitando algo que no hemos resuelto. Muy interesante lo que has dicho. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Alguna curiosidad o, no sé, o ponerle una palabra final a lo que ha salido? ¿Os gustaría? Venga, me voy a animar yo. Voy a matizar un poco lo que ha comentado Loreto. Loreto, hay veces a los árboles que crecen endebles se les ayuda con maderas, con vientos, ¿no? Tú, que eres arquitecta, sabrás lo que es un viento, ¿no? Y hay a veces también que incluso cambiando de lugar una planta o un árbol le ayuda a que crezca con más fuerza. ¿Vale? Bueno, por poner ese punto que se me ha ocurrido cuando lo estabas contando. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Pero esa adaptabilidad también viene de arriba. Bueno, o de abajo, mejor dicho, ¿no? Sí. Bueno, que no quiero hacerlo largo. Van a dar al menos 10, o sea que tampoco prefiero que acabemos aquí. Bueno, para mí ha sido un placer acompañaros. No sé si os lleváis algo interesante, espero que sí. Y que os acompañe en esa reflexión que tanto necesitamos, ¿no? Porque esto no se abre hoy y se cierra,
se abre y se queda abierto. ¿Sí? ¿Me podrías recomendar algún libro? ¿Algún libro sobre genograma, historia vincular? A ver, a mí me gusta mucho, parece que no tiene nada que ver, pero me gusta muchísimo. Hay un libro que se llama Ser padres desde adentro, que también tiene un título, no sé por qué razón, hay 2 títulos en castellano, que es Ser padres conscientes. Es un libro de Daniel Siegel, tiene una mirada neuropsicológica y a mí me encanta porque aparte de que te da una explicación desde el proceso psicológico y todo eso, te da una explicación de las redes neurológicas, de las memorias, de todo esto, ¿no? Y eso además permite, digamos, como normalizar, nos vuelve un poco como más humanos, ¿no? Nos hace una parte más física. Es un libro, desde mi punto de vista, maravilloso. Yo siempre se lo regalo a cualquier amigo que va a tener un niño. Es de lo primero que regalo. Pero a nivel personal, aunque no vayas a tener un hijo, no estés en ese punto, produce un crecimiento interior impresionante, porque es un libro que da mucha explicación y cada capítulo tiene ejercicios para explorar. Y son exploraciones en esta línea, muy potentes, mucho más potentes, porque él profundiza mucho. A mí me parece un libro maravilloso. Bueno, chicos, pues nada, lo dejamos aquí. Bueno, un aplauso, ¿no? Bueno, pues llegamos ya a la finalización de estas jornadas. El COP ha debido de confiar mucho en mí para delegar esta tremenda responsabilidad, como es la de clausurar unas jornadas, una función muy importante y la parte casi de culminación, ¿no? Donde la podemos cagar mucho, pero bueno, intentaré, bueno, voy a ser breve, voy a contar un poco lo que ha significado para nosotros, para los integrantes del equipo del grupo de trabajo, perdón, de TCA y obesidad del Colegio de la Psicología de Madrid. Ya os lo conté en la apertura, llevábamos 3 años intentando sacar adelante estas jornadas y bueno, no ha sido fácil sobre todo juntar a personas de la talla de la doctora Grael y Rosa Calvo en un mismo evento, ¿vale? Ellos son personas que tienen una agenda muy apretada, con muchísimos circuito de formación, de conferencias, y hacerlas coincidir en unas fechas que además el COP tenía disponibles y que a nosotros nos venía bien, pues ha sido también casi un efecto de suerte, ¿no? El contenido de las ponencias para mí ha sido fabuloso, fantástico. Yo personalmente he aprendido mucho. No he podido estar pendiente al 100% de las ponencias, cosa que me hubiera gustado más, pero bueno, creo que nos han aportado muchísimas cosas, desde las competencias profesionales que nos habló la doctora Grael el primer día, hasta los diferentes dispositivos de la siguiente mesa redonda, donde nos enseñaron bueno, pues cómo se trabaja desde la sanidad pública, los dispositivos en algunos hospitales. Luego Elena nos habló también de esos campamentos terapéuticos, que yo recuerdo, Rafa, una vez le pedí los datos, porque estuve a punto de un verano de apuntarme, luego no pude hacerlo por evidentemente cuestiones familiares, pero me hubiera encantado ir de voluntario porque creo que es una experiencia muy directa, muy profunda y muy enriquecedora. De hecho, Rafa, cada vez que habla de su experiencia por los campamentos, nos habla maravillas, ¿no? y qué se llevó de todo aquello. Luego, la jornada de hoy, bueno, pues Diana nos ha comentado un poco cómo está actualmente los TCAs, el enfoque que se le da actualmente, ¿no? Cómo han ido evolucionando. Maite Balbuena nos ha hablado de los nuevos cuadros, las nuevas denominaciones, ¿no? Estas etiquetas que a veces les ponemos a diferentes cuadros sintomatológicos, y nuestro compañero Robin nos ha hecho una fantástica ponencia sobre las redes sociales, sobre todo lo que se mueve dentro del mundo de Ana y Mía, ¿no? Yo desde luego allí he aprendido muchísimo porque desconocía en la actualidad, estoy un poco pez en esos temas. Y luego nuestra compañera María, ¿no? Hablando un poco del enfoque grupal, de cómo se trabaja en grupo, tanto para TCA como para obesidad, cómo trabajan ellas desde su enfoque, muy enriquecedor. Y nuestro compañero Eduardo, mi querido Edu,
hablando de la terapia familiar, que ha sido también fabulosa y muy, muy enriquecedora. Luego la conferencia de Rosa Calvo, la admiradísima Rosa Calvo, que nunca yo me cansaré de aprender de ella. Ha publicado un nuevo libro, no sé si lo ha comentado ella aquí, lo recuerdo, ha publicado uno que está a punto de salir a la venta, La despensa emocional, y creo que también va a ser muy interesante poder abordar desde su enfoque y su experiencia pues, toda la parte emocional que hay detrás, tanto de la obesidad como de los trastornos de la conducta alimentaria. Y luego los talleres, por favor, qué pedazo de talleres hemos tenido hoy, con Esther, con Laura y con María, muy participativos, que es una de las cosas que se les pidió para amenizar un poquito la tarde, pero vamos, brutales, me han encantado. Muchísimas gracias. ¿Vale? Y luego quería agradeceros, evidentemente, a todos vosotros, tanto los que nos están mirando, escuchando y compartiendo estos momentos y estas jornadas desde casa, como vosotros por asistir aquí, y siendo la hora que es, un sábado. Aunque ha amanecido fresquito, la tarde se está arreglando y mira, estáis aquí, ¿vale? Aguantando como unas jabatas y jabatos, ¿vale? Y nada más, muchísimas gracias por vuestra enriquecedora participación, porque también eso hay que valorarlo. Habéis hecho participaciones de muchísimo valor, que han aportado mucho, han enriquecido y han dinamizado mucho estas jornadas. Quiero agradecer también a todos los ponentes, evidentemente, que hayan aceptado nuestra invitación para acudir hoy a explicarnos y enseñarnos un poquito más de su trabajo. A nuestros moderadores, ¿por qué no? Claro que sí, pertenecientes al grupo de trabajo, que también han dado un plus de calidad a estas jornadas, saber moderar una mesa, hacer una buena introducción, medir bien los tiempos para que no se pase nadie. Salvo un poquito ahí se nos ha ido, creo que la primera de hoy de tiempo, el resto hemos clavado el horario y eso también se agradece a la hora de planificarnos, ¿no? Al propio COP también quiero agradecerle el que haya confiado una vez en nosotros y que haya puesto a nuestra disposición esta sala con este fabuloso equipo y esta infraestructura y un técnico que ha estado pendiente de toda la grabación y emisión de todas estas jornadas. Y por último, a todos los compañeros del grupo de trabajo, a los que están aquí y a los que no han estado porque han también participado a su manera, opinando, ayudándonos, dándonos su parecer, ¿no? Para que todo esto sea posible. Así que, sin más, pues damos por clausuradas estas jornadas y espero que os llevéis un grato recuerdo y un gran aprendizaje. Muchas gracias.